He trabajado durante unos cuantos años como periodista en un medio alternativo en Bruselas. He vivido 11 años en Francia, ahora llevo 3 años en el norte de África, en Marruecos, y he sentido como propia la realidad africana. Además, durante esos años como periodista estuve trabajando en una publicación mensual digital que se llamaba Le Journal de l'Afrique, el diario de África, que mensualmente recogía una serie de artículos, de análisis, de entrevistas, las que producíamos nosotros junto al compañero Olivier Ndenko en Camerún. Durante 4 años hicimos este trabajo que nos permitió tomarle el pulso a lo que estaba sucediendo desde 2013-2014 hasta 2019. En la actualidad soy trabajo de profesor en Casablanca y he acumulado una experiencia en el análisis de la propaganda de guerra, de los conflictos. He traducido sobre diferentes conflictos, golpes de Estado. Y cuando surgió esta actualidad del golpe de Estado militar, el 26 de julio de 2023, algo me llamó mucho la atención, y es la agitación muy intensa de la diplomacia francesa, que podríamos llamar algo que es contrario a la diplomacia, porque muy rápidamente empezó la amenaza de una intervención militar apoyándose en la CEDEAO, que como lo ha comentado es el organismo vasallo de Francia en la región. Los gobiernos de Costa de Marfil, de Senegal, amenazaron incluso con enviar tropas africanas a Níger. Estamos hablando de un país que, cuando empecé el trabajo de investigación para el libro, en las primeras semanas de agosto, lo que yo quería saber es por qué Francia amenaza con esa guerra cuando ha habido otras situaciones, sabemos, en el continente africano en las cuales se ha acomodado. En el caso de Chad, pues bueno, ha habido una sucesión presidencial de padre a hijo, con lo cual estamos en una situación, ahora están habiendo elecciones, pero cuya legitimidad es cuestionable. En Chad, pues Francia ha ido a legitimar, a darle todos los honores al hijo del anterior presidente, que es considerado un dictador por mucha población del país, y de hecho por los países vecinos. En Camerún tenemos a Paul Biya más de 40 años en el poder. Yo no he oído amenazas de guerra, de intervención militar. Hay muchos otros casos en los cuales Francia se ha adaptado y realmente no les ha molestado un cambio en el poder. En este caso, en las primeras horas, Francia amenazó con una guerra de manera muy intensa, y yo quería explicar por qué rápidamente la idea del golpe de Estado militar había que cuestionar la narrativa occidental. Desde mi experiencia en el trabajo en un medio alternativo, uno puede preguntarse por qué la realidad africana aquí nos debe interesar. En primer lugar, nos suele pasar que cuando se produce un conflicto, nos interesamos en la actualidad más inmediata. Nos falta la historia reciente, contemporánea. No hablo de la historia antigua, sino de la historia reciente, de las últimas décadas, la historia del siglo XX. Nos faltan esas indicaciones, esos elementos históricos. En este libro hay un trabajo de investigación a nivel histórico, un trabajo también a nivel económico también, un capítulo sobre el tema de las materias primas. No se puede conocer el continente africano si no hay unas mínimas nociones de la historia. El compañero Cervo nos está hablando de que han habido imperios, hay civilizaciones importantes que se han desarrollado. La historia colonial las ha borrado, pero no es necesario conocer toda la historia, por lo menos mínimamente la historia reciente. En cada conflicto se nos oculta los intereses económicos, y yo decía que es necesario conocer la historia, pero también la historia, en particular en África, la historia de las materias primas. Porque en muchos países antiguamente colonizados, la economía ha sido la monoexportación de una o dos materias primas. Cuando comienzo a investigar qué ha pasado en Níger, primera información importante es que Níger es uno de los grandes productores mundiales de uranio.
La producción de uranio comenzó en Níger en 1971 y representó una parte muy importante del ingreso nacional en la década de los años 70. En aquella época el precio de las materias primas tuvo un alza muy grande, hubo la crisis del petróleo, lo recordamos, y para los países del sur resultó que tuvieron ingresos importantes. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que con materias primas estratégicas como el uranio, hoy en día en Níger la inmensa mayoría de la población no tenga acceso a la electricidad? ¿Cómo puede ser? Pues porque se interrumpió el proceso de industrialización, se interrumpieron el proceso de desarrollo de los países africanos después de las independencias. En el libro hay como hilo conductor una idea, es el hecho de que después de las independencias ha seguido una lucha anticolonial. ¿Qué significa eso? Significa que, como lo ha dicho el compañero Cervo, los acuerdos que Francia impuso, porque se llaman acuerdos pero fueron imposiciones, representaron falsas independencias. Y muchos de los dirigentes en aquella época, los más revolucionarios, quienes venían de la lucha anticolonial, trataron, como Modibo Keïta en Mali, Kwame Nkrumah en Ghana, Sékou Touré, grandes líderes anticoloniales que surgieron del movimiento sindical, muchos de ellos, otros pensadores muy importantes, Nkrumah y en el caso de Níger, Djibo Bakary también del movimiento sindical, llevaron a cabo una lucha anticolonial y no se dejaron engañar. Sabían que Francia tenía preparado el neocolonialismo. Este neocolonialismo está explicado en el libro a través de estos acuerdos, y yo quería responder un poco a esta pregunta inicial: ¿por qué debemos interesarnos? Por una sencilla razón: el colonialismo está hoy destruyendo la humanidad. El colonialismo está hoy presente todavía, lo estamos viendo en Gaza, estamos viendo la complicidad de los gobiernos europeos del mundo, de las supuestas democracias, en el genocidio colonial, en el proyecto colonial. Tenemos un colonialismo clásico y tenemos un neocolonialismo. Estamos en el caso de África con una situación de un despertar, de una visión de verdadera independencia, independencia económica, y el desarrollo de poner los recursos al servicio de los pueblos. Esto crea un optimismo, un sentimiento en millones de africanos de que el destino lo tienen en sus manos. Esto crea una ruptura en la mirada eurocéntrica de derrotismo que se les ha inoculado a través de la propaganda a millones de seres humanos, de que no eran capaces de emanciparse, de transformar su sociedad y de poder vivir en su propio país. Así que la cuestión de que hoy existe todavía el neocolonialismo y que no es una pura retórica. Tenemos la propaganda a menudo plantea pues que estos dirigentes serían egoístas, unos militares que buscan sus propios intereses. Bueno, hagamos el esfuerzo de escuchar lo que están diciendo estos dirigentes militares. Estos dirigentes tienen una visión histórica. La historia no comenzó en Níger el 26 de julio de 2023. Ni la historia en Burkina Faso no comenzó con la llegada de los gobiernos militares. Ellos están allí con una mirada de una visión histórica. Están siendo actores de la historia. Esta es la razón por la cual cuando yo escribo el libro sobre el golpe en Níger, considero y planteo, y yo quiero que el lector, pues, la lectora me acompañe a través de la lectura para sacar su propia conclusión. Yo planteo la idea de que el apoyo del pueblo determina que estos golpes militares van a convertirse en una revolución, van en una perspectiva revolucionaria, y los pasos que se están dando en el caso de Níger es la culminación de un proceso regional, un proceso que comienza en 2020 en Mali, 2021, porque han habido 2 golpes de Estado, 2022 también en Burkina Faso y 2023 en Níger. Hay una visión, Níger era el puzzle que faltaba.
en esta región, 3 países sin acceso al mar, 3 países históricamente que el colonialismo francés no quiso realmente el desarrollo, no quiso utilizarlos como una vitrina, no los utilizó como en el caso a lo mejor de otro país en los cuales sí que se invirtió más, un poquito más, pero de todas maneras había que cuestionar la situación en Níger, había que explicar el monopolio que Francia ha tenido sobre la explotación del uranio y sobre todo el hecho de que así como el protagonista detrás de lo que vemos en la información, porque hay muy pocos artículos, muy pocas informaciones disponibles sobre África que no nos dan realmente las claves de comprensión, pero así como es el pueblo quien está detrás de estos dirigentes militares, que se llaman golpistas según la propaganda, de la misma manera han existido tentativas de recuperación de la soberanía en la historia. ¿Cuál es el ángulo muerto que no nos explican los medios en esta historia contemporánea? Son las desestabilizaciones, son los golpes de Estado, son los asesinatos, como se produjo contra Tomás Sankara. Esto a menudo no aparece, incluso en libros de historia, de especialistas de la historia contemporánea, a menudo se focalizan en otros temas, se focalizan en el fracaso de lo que llamaban, en un momento dado, se planteó el socialismo africano. Muchos de estos líderes de la época eran líderes revolucionarios con un análisis de la sociedad en base a las clases sociales. Sabían que Francia iba también a utilizar élites y una parte de la sociedad, comprometiéndola, utilizándola para sus propios fines. Y en estos países ha habido élites corruptas y yo planteo que hay una relación en estos factores entre la explotación del uranio que no se ha visto repercutida en el beneficio del pueblo y el 42% de extrema pobreza. Hay una relación en la cual hay cómplices y culpables. Y cuando Francia amenaza de guerra a un pueblo en el cual hay más del 42% de extrema pobreza, porque está aumentando además, cuando Francia la amenaza de guerra, para salvar, simplemente por el destino de un hombre, que era el presidente Bazoum, que es su vasallo, su marioneta en la región, estamos hablando de que no se está diciendo que Bazoum es el sucesor de Issoufou. Issoufou era el anterior presidente de Níger, era un empleado de Areva, era un empleado de la multinacional francesa que explotaba el uranio. Este es el mismo partido, esta es la misma familia política. Bazoum era el hombre de Francia y este hombre ha sido puesto de lado para que la justicia haga su trabajo y determine que estas élites se han estado jugando con las riquezas del subsuelo y que hay millones de personas en Níger, por ejemplo, en la extrema pobreza, que se ha impedido que los niños tengan derecho a la educación o que tengan derecho a un futuro mejor. Pues aquí tenemos una situación en la cual hay cómplices y hay culpables. Y si han tenido que ser dirigentes militares quienes cambien las cosas, pues será el pueblo quien decida cuánto tiempo van a permanecer y si hay una alimentación mutua a nivel de las reivindicaciones, es lo que estamos observando. La clave es la movilización popular. Todos los cambios que se están produciendo, todos los acontecimientos, expulsión de tropas francesas, expulsión de tropas estadounidenses, ruptura de los acuerdos de no doble imposición de los impuestos, es decir, que las multinacionales estaban ahí y no pagaban nada, los franceses estaban allí y no pagaban impuestos. Un montón de medidas que se están cuestionando, todos los acuerdos de defensa, acuerdos de migración, etc. El statu quo ha cambiado completamente. En el libro estoy hablando de que hay una situación resultado de una encrucijada histórica que es la nueva Guerra Fría. Esta nueva Guerra Fría hace que hay nuevos actores que van a entrar en escena. Ahora bien, muchas personas preguntan si van otros actores a aprovechar el vacío. Es algo que hay que analizar. En el libro también hay un capítulo sobre Rusia.
Bueno, no podemos desarrollar mucho la cuestión, pero hay una cosa muy importante. Hasta ahora, los países africanos, antiguos territorios colonizados, no tenían opción de establecer relaciones con otros países que no fueran las relaciones de privilegio que tenía Francia. Cada vez que se han acercado otros socios para buscar defender sus propios intereses, han recibido golpes de Estado, han sido asesinados. En el caso de Níger, dos ejemplos. Amani Diori, en 1974, el primer presidente de la historia de Níger, fue derrocado por un golpe de Estado en 1974, unos meses después de que estableciese relaciones con la Libia de Gaddafi. Unos 30 años después, en 2010, Mamadou Tanja, presidente de Níger, quien tuvo una visión de defensa de la soberanía nacional, amplió relaciones con otros países también, con Irán, con China, con Venezuela y con la Libia de Gaddafi. En 2010, golpe de Estado contra Mamadou Tanja, otro presidente que estableció relaciones con la Libia de Gaddafi y fue derrocado también. Mamadou Tanja, yo lo explico también en el libro, fue otro presidente de Níger también que estuvo cuestionando el papel de Francia. Así que no es reciente. Han habido múltiples tentativas de recuperación de la soberanía. Sin embargo, se ha borrado toda esa desestabilización, esos ataques, golpes de Estado, etc. Así que, bueno, yo quería pues decir que todos tenemos un papel en esta batalla de la información. En el caso de Níger, bueno, estamos aquí en el Estado español. Tenemos aquí un drama en el Mediterráneo. Yo sé que, por ejemplo, muchas personas que migran, hay muchos países que es por esta situación realmente de desestabilización y de neocolonialismo. Es imposible no relacionar las cosas. Estamos ahora en Senegal, en un proceso diferente, en el cual no hay dirigentes militares, pero que hay un programa similar. Así que no es necesario que sean dirigentes militares. En cada país hay su propio proceso político. Pero yo creo que lo más importante es que tengamos clara la idea de que estamos en un solo mundo. Y es imposible cerrar la vista a los efectos del capitalismo internacional que a través de instituciones como el FMI, Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han estado sometiendo, imponiendo sus políticas a estos países. En el libro aparece en un capítulo dedicado a la economía en Níger sobre el tema de la privatización de las empresas públicas. Se han desmantelado las empresas públicas en Níger y el FMI ha tenido un papel central. Así que yo creo que la cuestión es que África nos está ayudando ahora también a romper muchos prejuicios eurocéntricos. Nos está dando lecciones de valentía, lecciones de dignidad, y creo que el optimismo que podemos recibir de estos procesos, de conocer estas historias, es algo que nos será muy útil, no solo para poder comprender el mundo en el que vivimos, sino para poder cada uno jugar un papel, porque es la batalla de la información. Las personas que cumplen un papel a nivel del periodismo combativo, también a nivel del trabajo editorial, las publicaciones que se realizan son muy necesarias para profundizar en una serie de temas, en una serie de países, para tener herramientas necesarias y tener argumentos necesarios, completos, sobre los desafíos que están sucediendo. Es la historia y es el presente. La historia en los países africanos no es algo que está detrás. La historia es presente. Sankara está vivo, está presente hoy en día. Las luchas de quienes cayeron en ese combate contra el colonialismo y durante las décadas sucesivas
está presente en la movilización de los pueblos hoy en día. Y la lucha contra el colonialismo concierne también a los pueblos europeos en primer lugar, porque la opresión del colonialismo opera tanto en los colonizados como los colonizadores, a nivel también de la alienación, de la comprensión del papel que tenemos cada uno en el mundo, porque todo está relacionado. Y lo que se llamaba el subdesarrollo de los países del sur, provocado por la acumulación, el capitalismo en los países del norte, es algo que en el caso de Níger, en el caso de los países del Sáhel, está muy claro. Quiero terminar con la cuestión que Cervo ya ha explicado muy bien sobre el panafricanismo. Y el panafricanismo es, yo lo defino como el sueño realmente por un futuro mejor, por una emancipación de los pueblos africanos. Es un ideal, pero es algo que permite realmente, ha permitido a los dirigentes avanzar y está hoy vivo. Hay un renacer del panafricanismo. Y creo que conocer estas aspiraciones es muy necesario y tenemos ejemplos muy claros de cooperación entre países que hacen frente y que están unidos para resistir a las agresiones imperialistas. Yo creo que es lo que quiero terminar diciendo, es una frase de José Martí, que era un poeta, pensador, periodista y guerrillero cubano, puesto que murió en el combate. Es un hombre que murió en el combate contra el colonialismo español. Y es un lema que yo siempre he guardado y que está presente en el libro. Y dice que los pueblos deben conocerse los unos a los otros como si fueran a librar una batalla juntos. Conocerse los unos a los otros es un poco el objetivo que he tenido con este libro, permitir conocer las luchas actuales de los pueblos africanos, como si fueran a librar una batalla juntos. Planteaba José Martí algo que es muy actual, es decir, que hay que analizar cuál es esa batalla que tenemos juntos, y yo creo que está muy claro si vemos hoy que la batalla es contra el colonialismo, la batalla es contra el neocolonialismo, y que es algo que hay que poner de nuevo en el debate y analizar la responsabilidad que tenemos en la construcción de este mundo, en el cual todos de alguna manera tenemos un papel que jugar. Muchas gracias.